Eleanor Hayes apenas había bajado del carruaje cuando sintió en el rostro la caricia suave pero persistente del sol de Arizona. El polvo, como un velo invisible, se levantó alrededor de sus botas mientras depositaba con cuidado su maleta en el suelo. En esa pequeña valija estaba todo cuanto poseía en el mundo. Todo lo perdido había quedado muy atrás, en el pasado. Había llegado a Redemption, un pueblo cuyo nombre parecía ofrecerle su última y única oportunidad de redención. Al mirar a su alrededor, vio solo un salón, una iglesia y unas cuantas construcciones de madera sin mayor distinción. La quietud del lugar era interrumpida únicamente por el susurro del viento y el tenue relincho de caballos lejanos. Nada en ese sitio parecía dar la bienvenida, pero para Eleanor era su única esperanza. En ese momento, junto al poste de amarre, un vaquero alto la observaba sin apartar la vista. Sus ojos grises, penetrantes, reflejaban una mezcla de fuerza y agotamiento profundo, como si la vida le hubiera quitado mucho más de lo que le había dado. Al separarse del poste, se acercó a ella con paso tranquilo. ¿Es usted Eleanor Hayes?, preguntó con una voz tan firme y profunda como una roca. Ella asintió brevemente. Sí, señor. Soy Lucas Reed. Al oír su nombre, un escalofrío le recorrió la espalda. Había recorrido un largo camino para encontrarse con ese hombre. Él le había prometido trabajo, una oportunidad de empezar de nuevo. Pero ahora, al verlo, la invadió la incertidumbre. Parecía un hombre que rara vez sonreía, alguien acostumbrado a esperar problemas. ¿Sabe cocinar de verdad?, preguntó Lucas. Sí, respondió Eleanor. Sé limpiar, trabajar desde el amanecer hasta el anochecer. Puedo... Él la miró de nuevo, demasiado tiempo, demasiado fijamente. Ella alzó el mentón, esforzándose por no delatar su miedo. Entonces, Lucas exhaló lentamente. Ya no necesito una ama de llaves. Esas palabras cayeron sobre ella como una bofetada. Pero en su carta, dijo, usted escribió que necesitaba ayuda. La necesitaba, respondió Lucas, pero todo ha cambiado. La semana pasada vino un inspector. Me dio una elección que en realidad no era ninguna elección. ¿Qué elección?, preguntó ella. Lucas apartó la vista un instante. Luego volvió a mirarla. Para conservar mi rancho, debo estar casado antes del atardecer de hoy. Si no me caso, lo perderé todo. Y un hombre que lleva años deseando mi tierra, se la quedará. A Eleanor se le encogió el corazón. ¿Casado? ¿Pero por qué? Holloway, dijo Lucas, apretando la mandíbula al pronunciar ese nombre. Es rico, poderoso. Ha intentado expulsarme de mi tierra durante 15 años. El inspector cree que un hombre soltero no puede manejar un rancho tan grande.
Holloway lo está usando en mi contra. Eleanor lo miró fijamente. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? Lucas se acercó. Hablaba con cautela, como si sus palabras cargaran un peso que no quería imponerle a una extraña. Le ofrezco una salida y le pido algo a cambio. Ella contuvo el aliento. Cáseme hoy, dijo él. Quédese 2 años. Ayúdeme a manejar el rancho. A cambio, le daré un hogar, comida y $40 al mes. Cuando pasen los 2 años, podrá irse con suficiente dinero para empezar una nueva vida. El pulso de Eleanor latía con fuerza en sus oídos. ¿Quiere que me case con usted?, susurró. Sí. No sabe nada de mí. 0 suficiente, dijo Lucas. Usted necesita ayuda. Yo necesito ayuda. Ambos necesitamos sobrevivir. La honestidad en su voz la impactó más que la propuesta en sí. ¿Y si digo que no? Lucas la miró directamente a los ojos. Entonces Holloway se quedará con todo, y usted se irá de este pueblo sin trabajo, sin dinero y sin a dónde ir. No era una amenaza, era simplemente la cruda verdad que ninguno quería enfrentar. Eleanor sintió el sol quemándole la nuca. Alzó la vista al cielo. Era mediodía. El atardecer se acercaba. Miró de nuevo a Lucas Reed, un hombre sin razones para ayudarla, un hombre sin opciones, alguien que parecía haber luchado solo durante mucho tiempo. Entonces, preguntó él en voz baja, ¿qué será, señorita? Su respiración tembló. Había huido de la vergüenza y el corazón roto. Había cruzado estados sin nada. Había suplicado por una oportunidad de trabajar y sobrevivir. Ahora, un desconocido le ofrecía otro tipo de oportunidad, aterradora, transformadora. Eleanor tragó con dificultad. Me casaré con usted. Lucas asintió. En sus ojos se mezclaban el alivio y algo parecido a la culpa. Entonces debemos darnos prisa. Solo tenemos unas horas. Mientras caminaban hacia la iglesia, Eleanor sentía que su antigua vida quedaba atrás paso a paso. Avanzaba hacia un futuro que no comprendía, con un hombre que conocía desde hacía minutos, pero seguía adelante, porque a veces sobrevivir significa decir sí antes del atardecer. Dentro de la pequeña iglesia de madera, Eleanor se mantenía erguida, con las manos entrelazadas. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que Lucas podía oírlo. El ministro parecía incómodo, casi inquieto, mientras hojeaba papeles sobre su escritorio. ¿Ustedes dos quieren casarse hoy?, preguntó. Antes del atardecer, dijo Lucas. El ministro parpadeó. Eso es en unas pocas horas. Lucas asintió. No tenemos más tiempo.
sintió la mirada del ministro sobre ella. Se preguntó qué vería. A una joven con polvo en el vestido y miedo en los ojos, dispuesta a casarse con un hombre que apenas conocía. Pero él no hizo preguntas. En esos lugares, la gente no se metía en los asuntos ajenos, solo intentaba seguir adelante. Muy bien, dijo al fin, prepararé lo necesario. Cuando los dejó solos, Eleanor se quedó inmóvil, intentando calmar su respiración. Lucas se acercó, sin tocarla, sin invadir su espacio, pero lo suficientemente cerca para que no se sintiera tan sola. Meta Sex 2.0. ¿Estás segura de que estás bien?, preguntó en voz baja. Ella asintió, aunque no lo estaba en absoluto. Solo intento asimilar que esto realmente está sucediendo. Lo sé, dijo Lucas. Yo tampoco lo esperaba, pero gracias por aceptar. Eleanor lo miró. ¿Qué habrías hecho si hubiera dicho que no? Lucas exhaló. Había perdido todo por lo que mi padre trabajó. Tal vez habría entrado al salón, bebido un último trago, y luego me habría ido donde me llevara el viento. O quizás me habría quedado y dejado que Holloway se lo llevara todo. No lo sé. El peso de sus palabras se le hundió en el pecho. No era un hombre acostumbrado a pedir ayuda, pero le había pedido todo. ¿Qué le pasó a su padre?, preguntó ella en voz baja. Lucas dudó. Su mandíbula se tensó, como antes al mencionar a Holloway. Murió, dijo. Hace 8 años. Un poste de cerca le cayó encima. Pero todos saben que no fue un accidente. Un escalofrío le recorrió la espalda a Eleanor. ¿Crees que Holloway? Lo sé, la interrumpió Lucas con voz grave. Pero saberlo y probarlo son dos cosas distintas. Holloway posee a la mitad de la gente en esta región. Cree que mi tierra debería ser suya. La muerte de mi padre no lo detuvo. Nada lo ha detenido. Hasta hoy. El miedo se asentó más profundamente en su interior. Ya no era solo un matrimonio de conveniencia. Era una tormenta en la que se adentraba. Una tormenta que había destruido a personas mejores que Lucas. Él notó su silencio y se acercó. Puedes negarte si quieres, dijo. Hablo en serio. No te culparé. No me debes nada. Eleanor negó con la cabeza antes de darse cuenta de que ya había respondido. No me retracto. Tenemos un acuerdo. Lucas la miró con algo nuevo en los ojos. Respeto. Tal vez gratitud. Quizás algo más. El ministro regresó. Muy bien, dijo con suavidad. Si están listos, por favor, colóquense aquí. Eleanor se acercó a Lucas. Su mano rozó la de él por accidente. Él no se apartó, pero tampoco la tomó. Eran dos desconocidos, esforzándose por fingir que aquello era normal. La ceremonia fue breve. Palabras simples,
votos sencillos, sin anillos, sin flores, sin amigos ni familia. Solo dos personas que se necesitaban mutuamente por razones demasiado pesadas para expresarlas en voz alta. ¿Acepta usted a esta mujer como su esposa? Lucas la miró y dijo, sí. ¿Acepta usted a este hombre como su esposo? Eleanor tragó saliva y respondió, sí. Cuando el ministro los declaró marido y mujer, Lucas asintió con respeto. No la besó, ni siquiera le tomó la mano. Solo dijo un sencillo gracias, con una sinceridad tan profunda que la conmovió más de lo que imaginaba. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo los vitrales de la iglesia con tonos cálidos. Salieron juntos al aire vespertino, sorprendentemente suave. El lugar, conocido como Redemption, parecía inmutable, pero la vida de Eleanor había cambiado en cuestión de minutos. Lucas se volvió hacia ella. Debo mostrarte el rancho. Ella asintió. Sí. Se acercaron a su caballo, un imponente semental castaño, de ojos serenos y sabios. Lucas tomó una maleta de Eleanor y la aseguró firmemente a la silla. Luego le tendió la mano para ayudarla a montar. Ella dudó. Había años que no montaba, pero al fin puso su palma en la suya. Su agarre era firme y seguro, lo suficiente para calmar su nerviosismo. Él montó detrás de ella, manteniendo una distancia respetuosa, y guió al caballo por el camino abierto. La tierra se extendía a su alrededor en vastas llanuras, campos que se perdían en el horizonte, siluetas agrestes de montañas lejanas y un cielo tan inmenso que Eleanor se sintió diminuta. ¿Todo esto es suyo?, preguntó. Nuestro, corrigió Lucas en voz baja. Ahora es también tu hogar. A Eleanor se le cerró la garganta con la palabra hogar. Hacía mucho que no tenía uno. Mientras cabalgaban, el aire se volvía más fresco y los colores del atardecer se desplegaban en el cielo, creando una escena casi idílica. Pero dentro de ella, un nudo de tensión persistía. De pronto, Lucas habló. ¿Y si Holloway no acepta esto? ¿Y si contraataca? Su voz era firme. Lo hará, pero esta vez no me rendiré, ni por la tierra ni por ti. El caballo lo llevaba por las llanuras abiertas, hacia el rancho que ahora definiría sus vidas. Eleanor sentía el peso de los días por venir oprimiéndole el pecho. Miedo, esperanza, una extraña sensación de conexión con el hombre detrás de ella. Todo se mezclaba.
No sabía qué la esperaba en el rancho, pero tenía una certeza: nada en este matrimonio sería sencillo por mucho tiempo. El rancho apareció a la vista cuando el último rayo de sol atravesaba el valle. La casa era pequeña y desgastada, con un porche ligeramente torcido. Junto a ella, un granero, y el ganado, como sombras lentas, se movía por el pastizal. No era un lugar majestuoso ni perfecto, pero estaba vivo. Tenía historia, propósito, corazón. Eleanor sintió algo cálido agitarse en su interior al mirarlo. Lucas la ayudó a desmontar. Su mano la sostuvo con suavidad, pero firmeza. Este es el hogar, dijo en voz baja, si todavía lo quieres. Eleanor asintió. Lo quiero. Dentro de la cabaña, el aire olía a cedro y calidez. Una mesa sencilla, una estufa pequeña, estantes llenos de frascos y herramientas. En un rincón, una cama. Las mejillas de Eleanor se sonrojaron al verla. Lucas notó su mirada y carraspeó. Construiré una división, dijo rápidamente. Te dará tu propio espacio. No espero nada de ti. Este matrimonio es por supervivencia. Nada más. Había tanta honestidad en su voz que a Eleanor le dolió el pecho. Gracias, susurró. Los días siguientes pasaron como en una niebla. Eleanor se acostumbró al rancho. Cocinaba, limpiaba, recogía huevos, ayudaba a reparar cercas. Lucas trabajaba largas horas afuera, esforzándose más de lo necesario, como si quisiera demostrarle que no esperaba milagros de ella. Pero la verdad era simple. Se necesitaban el uno al otro, y esa certeza se volvía más clara con cada día. Por las noches comían en silencio. A veces conversaban, a veces solo compartían el espacio, cada uno aprendiendo a aceptar la presencia del otro. Poco a poco, entre ellos, empezó a crecer algo tierno. Hasta que, una noche, todo cambió. Lucas regresó tarde, cubierto de polvo. Al entrar, Eleanor vio una profunda preocupación en su rostro. ¿Qué pasó?, preguntó. Holloway estuvo en el pueblo, dijo Lucas. Le dijo al sheriff que nuestro matrimonio es una farsa. Quiere que el inspector regrese. Quiere otra inspección. Quiere todo lo que construyó mi padre. En miedo recorrió a Eleanor. ¿Qué haremos? Lucas la miró con ojos cansados. Seguiremos adelante. Viviremos aquí. Trabajaremos aquí. Mostraremos a cualquiera que pregunte que somos una familia de verdad.
Hizo una pausa. Pero no tienes que quedarte. Hablaba en serio antes. Si esto se vuelve demasiado peligroso. No, dijo Eleanor de inmediato. No te abandonaré. Ni este rancho, ni esta lucha. Lucas la miró como si hubiera escuchado algo que nunca esperó oír. ¿Hablas en serio? Sí, dijo ella. Estamos en esto juntos. Algo en él se suavizó, como un muro que se derrumba. Esa noche, mientras Eleanor yacía tras la delgada división, oyó su inquietud. Su propio corazón latía con fuerza. Al fin, Lucas susurró: ¿Tienes miedo? Ella respondió en voz baja: Sí. Hubo un largo silencio. Luego, él dijo: Solo de perder lo último que me queda. Eleanor cerró los ojos. Su voz tembló al responder: Ya no estás solo. A la mañana siguiente, el inspector llegó sin previo aviso. Holloway lo seguía con una expresión satisfecha, seguro de su victoria. Pero Eleanor y Lucas lo esperaron juntos. Mostraron el ganado, las cercas reparadas, la cocina llena de comida que ella preparaba, los libros de contabilidad que llevaba con esmero. Respondieron a cada pregunta, trabajaron juntos sin dudar, se movieron como si hubieran sido socios durante años, no días. Cuando el inspector bajó del porche, asintió despacio. Este matrimonio es lo bastante real, dijo. Ustedes están construyendo una vida. Eso es lo que importa. El rostro de Holloway se desfiguró de rabia, pero el inspector montó y se alejó. La amenaza había desaparecido. Lucas exhaló el aliento que había retenido durante semanas y se volvió hacia Eleanor con una expresión que al principio no supo descifrar. Luego comprendió. Era alivio, gratitud, algo más profundo. Gracias, dijo en voz baja. Hoy no solo salvaste el rancho, me salvaste a mí. Antes de que ella pudiera responder, él tomó sus manos con ternura. El contacto era cálido y seguro. Eleanor sintió que su corazón se aceleraba, una dulce vibración bajo las costillas. Sé que nos casamos por desesperación, dijo Lucas, pero nada de esto se siente forzado. Ya encajas aquí, ya encajas en mí. A Eleanor se le cortó la respiración. No quiero que te vayas en 2 años, continuó él. No quiero que esto termine, ni ahora ni nunca. Eleanor miró fijamente su rostro. Lo que vio allí le provocó un repentino escozor en los ojos, llenándolos de lágrimas. Era un hombre que había cargado demasiado solo, un hombre que había abierto su corazón sin siquiera darse cuenta, un hombre por quien había empezado a sentir más de lo que se atrevía a reconocer. No quiero irme, susurró Eleanor. Él la atrajo hacia sí, despacio, con reverencia, como si le diera todo el espacio para retroceder. Pero ella
No lo hizo. Sus manos se alzaron hasta sus hombros. Sus brazos la rodearon. Permanecieron en el porche, envueltos por la cálida brisa del desierto, con el rancho extendiéndose a su alrededor, y Eleanor sintió cómo algo se asentaba dentro de ella, una paz que no experimentaba desde hacía años. Lucas apoyó su frente en la de ella. «Eres mi esposa», dijo en voz baja. No porque tuviéramos que apresurarnos, ni por culpa de Holloway, sino porque nos elegimos el uno al otro. Eleanor cerró los ojos y dejó que la verdad la inundara. «Te elijo a ti», respondió, mientras el sol se hundía tras ellos, tiñendo el cielo de naranja y dorado. Lucas la besó por primera vez. Fue un beso tierno, suave, cargado de promesas. Un beso que parecía un comienzo. Cuando se separaron, Lucas sonrió. Una sonrisa auténtica que le iluminaba los ojos. «Bienvenida a casa, Eleanor». Ella le devolvió la sonrisa, sabiendo que esta vez no huía de su pasado. Entraba en el futuro con un hombre que la necesitaba, un rancho que la había acogido y una vida que ya no se construía sobre la desesperación, sino sobre la elección, el valor y un amor que había empezado mucho antes de que ninguno de los dos se diera cuenta. Era el final que nunca había esperado y el comienzo que siempre había anhelado.